Compañeros, ¿y si les dijera que el famoso empalme anticorrupción del nuevo gobierno esconde un inexplicable crédito internacional de 60 millones de dólares? ¿Y si les dijera que el tigre de papel mintió canallamente al decir que era una donación del BID y que los más grandes juristas del país acaban de demostrar que la desobediencia civil que propone Iván Cepeda no es un delito, sino un derecho protegido por la Constitución? Para conocer estas y más incógnitas que tenemos muchos de los casi 13 millones de colombianos que votamos por el progresismo, hoy vamos a destapar los datos exactos que la extrema derecha intenta sepultar en los medios. Para lograrlo, debemos analizar la reciente entrevista del senador Iván Cepeda en Noticias 1 para revelar la asombrosa hipocresía de José Manuel Restrepo y el oscuro origen del dinero del empalme. Debemos abrir el debate del canal Señal Colombia, donde expertos constitucionalistas destrozaron la narrativa del establecimiento, demostrando con sentencias de la Corte Constitucional que la desobediencia de la oposición es totalmente legal y democrática, no como el supuesto delito que la quieren hacer ver los grandes medios. Comencemos con el asalto financiero. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un empalme anticorrupción financiado con un masivo desembolso de 60 millones de dólares proveniente de un banco internacional. El senador Iván Cepeda encendió las alarmas advirtiendo una verdad innegable: los bancos internacionales no regalan dinero gratis y el país exige saber a cambio de qué entregaron esos recursos. El cinismo llega a niveles absurdos cuando el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se presenta en los medios como el gran juez de la moral y la anticorrupción. Cepeda le recordó al país de dónde viene este señor. Restrepo perteneció a la entraña del gobierno de Iván Duque, una administración manchada por la ñeñé política y el descarado robo de centros poblados bajo el ministerio de Karen Abudinen. El verdadero propósito de este tribunal inquisitorial no es buscar transparencia, sino instaurar la narrativa de que el Estado es inservible para así poder aniquilar el 40% de los puestos públicos y desmantelar las políticas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Ante el temor de perder el control, la derecha mediática intentó vender la desobediencia civil como un acto de rebelión criminal, pero los expertos los aniquilaron en televisión nacional. En el programa Parte y Contraparte, el profesor Douglas Lorduy y el investigador Iván Darío Ávila confirmaron que esta figura está plenamente respaldada por el bloque de constitucionalidad, específicamente en el artículo 93 de nuestra Carta Magna y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es imperativo entender que la desobediencia civil no es sedición, no es rebelión y no es conspiración. La Corte Constitucional colombiana la ha reconocido y definido claramente en sentencias históricas, siendo la T-571 de 2008 el referente principal. Se trata de una acción estrictamente pacífica, pública y consciente, orientada a defender los principios democráticos frente a un gobierno que amenaza la Constitución. La hipocresía de la extrema derecha es tan grande que olvidan deliberadamente que su líder, Álvaro Uribe Vélez, acudió al concepto de desobediencia en el año 2016 para oponerse al acuerdo de paz. La legitimidad del presidente electo está rota desde su origen. Los expertos confirmaron la gravedad de la doble nacionalidad de la Espriella. El juramento para obtener la ciudadanía estadounidense exige abjurar y renegar explícitamente de cualquier compromiso de lealtad con otro país. Esto es estructuralmente incompatible con el artículo 188 de la Constitución colombiana, que obliga al presidente a simbolizar la unidad nacional. Políticos como Enrique Peñalosa o Luis Alberto Moreno renunciaron a su ciudadanía norteamericana en el pasado por esta misma incompatibilidad, pero el nuevo régimen prefiere el vasallaje. Para desviar la atención de esta entrega de la soberanía, la campaña ganadora acusó irresponsablemente a los 12.7 millones de votantes de izquierda de haber acudido a las urnas bajo el llamado voto fusil. Iván Cepeda anunció denuncias penales contra esta calumnia, aclarando que tildar a poblaciones enteras de guerrilleros es una instigación a la violencia, que pone en inminente riesgo de masacre a miles de colombianos inocentes en los territorios. Familia, los expertos jurídicos destrozaron las mentiras de la derecha y el oscuro financiamiento del empalme quedó expuesto ante el país. Y aquí la pregunta obligada:
Sabiendo que la Corte Constitucional respalda la desobediencia civil y el vicepresidente electo cayó ante el robo de centros poblados, ¿crees que este nuevo gobierno tiene autoridad moral para gobernar o es solo un instrumento financiado con 60 millones de dólares para destruir el Estado? Inunda la caja de comentarios y demuestra que no nos dejamos manipular por sus noticieros. Y mientras comentas, comparte este video en todos tus grupos de WhatsApp para destrozar el cerco mediático. Denle como siempre un me gusta inmenso para vencer la censura del algoritmo y si eres nuevo en el canal, suscríbete para estar informado. Y compañeros, mucha atención, no se vayan, quédense hasta el final. Si quieren ver las pruebas documentales de cómo pretenden ejecutar los despidos masivos del 40% de los funcionarios públicos y cómo nos vamos a organizar en los territorios, hasta la victoria siempre. Comenzamos. Si la desobediencia civil es pacífica o es violenta, si es legal o es ilegal, si es constitucional o no lo es, y si es moral o inmoral. Profesor Douglas Lorduy, muchísimas gracias por estar en Parte y Contraparte. Lo mismo usted, profesor Iván Darío Ávila. El ex candidato presidencial Iván Cepeda se declaró esta semana, utilizó una figura en desobediencia civil, específicamente, comillas, desobediencia civil. Bueno, añadió pacífica, pero primero quiero que entremos en el primer concepto, desobediencia civil. Ese concepto, esa figura, esa herramienta, ¿existe constitucional y jurídicamente en Colombia? ¿Y qué significa? Si quiere empiece el profesor Douglas y continúa el profesor Iván Darío. Por edad, que no voy a hacer por edad. Sí existe. La Constitución señala varios aspectos relacionados con el concepto de desobediencia civil y tal vez el más importante sea el del bloque de constitucionalidad, en función del artículo 93 de la Constitución, que señala que los tratados sobre derechos humanos aprobados por Colombia hacen parte de la Constitución. Y uno de esos tratados que hace parte de la Constitución es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos del año 48, precisamente aquel pretendido consenso universal sobre los mínimos básicos de la humanidad. Allí en el preámbulo hay una referencia específica que justifica como poder supremo, como derecho supremo de los pueblos, rebelarse contra un régimen que sea autoritario y violatorio de los mismos derechos humanos. Y ese mismo concepto lo trata la Corte Constitucional en varios pronunciamientos en los que ha reconocido la figura de la desobediencia civil como parte de nuestro ordenamiento constitucional. Pero, digamos, no existe como figura jurídica específica en una ley, no, sino es como un concepto filosófico dentro, eso sí, dentro de la legalidad y la constitucionalidad. Doctor Iván. El concepto de desobediencia civil ha aparecido en varias sentencias de la Corte Constitucional. ¿Cuáles, por ejemplo? Ha aparecido, en concreto ha aparecido en 4 sentencias de la Corte. En el año 2001, en la sentencia T944, posteriormente el año 2008, allí apareció en la sentencia T571, en el 2012 en la sentencia T603 y por último en el año 2019 en la sentencia C600. ¿Cómo Entonces, se resume? hay cuatro lugares en los que aparece mencionado el concepto de desobediencia civil. ¿En qué sentido? Ahora, ¿Y en qué contexto? Sí. En el 2001 la Corte Constitucional sencillamente mencionó el concepto pero sin desarrollarlo. De estas sentencias quizás la sentencia icónica sea la del 2008. ¿Por qué? Porque ahí es que aparece definida la desobediencia civil y definida retomando una serie de tradiciones académicas que se han esforzado precisamente por darle forma al concepto en el marco sobre todo de la filosofía política y la teoría política y la filosofía del derecho. La Corte Constitucional cita autores como Ronald Dworkin, como John Rawls, como Jürgen Habermas, que son referentes académicos de primer orden a la hora de hablar de la desobediencia civil, y dice que la desobediencia civil tiene una serie de características. Por lo menos es consciente, es una práctica consciente, y que sea consciente quiere decir que es reflexiva, es decir, se desobedece la ley, en efecto, o se desobedece una orden o incluso una institución, un conjunto de normas, pero se hace de manera consciente y reflexiva. Reflexiva quiere decir que la persona asume que está desobedeciendo
Se ha tomado una decisión a conciencia. Sí, correcto. Su desobediencia tiene y fundamentos que remiten a los propios principios del orden democrático. Entonces se trata de una actitud consciente, de una actividad consciente, pero además pública. Consciente inclusive de sus consecuencias. Sí, Como incumplidor.